través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Y en este bloque en que hablamos de actualidad en educación, vamos a conversar un momento sobre lo que está pasando a propósito de instrucción pública y pandemia, porque los que han convertido la enseñanza en un negocio ahora están en aprietos con esa gente que antes estudiaba o era apoderado y que ahora han convertido ellos mismos en clientela. Por décadas y sin el menor pudor, los dueños de Chile extendieron a destajo el lucro al ámbito de la educación escolar, intentando por esa vía sofocar todas las posibilidades de formación pública y reduciendo las escuelas simplemente a empresas. Es bueno a estas alturas recordar las palabras con que el mismo presidente Sebastián Piñera, durante su primera administración, planteó a este respecto, cuando dijo, cito textual: requerimos sin duda en esta sociedad moderna una mucho mayor interconexión entre el mundo de la educación y el mundo de la empresa, porque la educación cumple un doble propósito, es un bien de consumo, dijo el 19 de julio del año 2011, precisamente el año en que el estallido estudiantil abrió camino progresivamente a la gratuidad en la educación superior. Fue un año de mucha efervescencia social en que desfilaron además 4 ministros de educación en solo 365 días. Pero esas palabras de Piñera diciendo que la educación es un bien de consumo, claro, causaron mucho estupor en el escenario social, pero fue una bandera que el empresariado intentó de todas formas llevar adelante, como ya lo venían haciendo, pero con más fuerza. Y en esa línea, por si a alguien le cabe alguna duda de que Piñera pudo haber sido sacado de contexto, subrayó lo siguiente: esto significa entender mejor, tener más cultura, poder aprovechar mejor los instrumentos y las oportunidades de la vida para la realización plena y personal de las personas. Dijo así, personal de las personas, no es error nuestro. Pero también la educación, añade, tiene un componente de inversión. Es decir, por todos lados, aquí la educación ha sido convertida en el discurso y en la práctica en una mercancía de bajo valor de contenido, pero de altísimo precio o valor de cambio, en otros términos. ¿Por qué hacemos mención de esto que dijo Piñera hace 9 años, ahora que de nuevo está en el gobierno? Primero, porque en esa lógica, entender mejor, tener más cultura y aprovechar mejor los instrumentos y las oportunidades de la vida, como él señala, en realidad no son derechos, sino servicios a los que se puede acceder según la capacidad de pago de cada cual. Eso, por cierto, es grave, tan grave como que 9 años después el mismo Piñera nombrara como ministro de Educación a Raúl Figueroa, un abierto partidario del lucro, además un crítico
de la gratuidad y un defensor de patéticos proyectos como Aula Segura y Admisión Justa. Solo días después de esa designación de Figueroa como ministro, en el marco de la pandemia por coronavirus que estamos viviendo, las clases en los colegios fueron suspendidas, como todos recordamos, y el propio secretario de Estado empezó con su patética también obsesión por pretender transformar el proceso formativo en clases a distancia, hasta que descubrió que no todos los chilenos tienen internet, no todos los chilenos tienen computador, no todos los chilenos tienen teléfono siquiera, y que los que tienen internet no todos tienen posibilidad de descarga o de una conexión lo suficientemente rápida para ponerse en línea a hacer trabajos, y que desde luego tampoco todos tienen la posibilidad de estar conectados todo el día, porque la electricidad no es un servicio gratuito. Fracasado ese intento por hacer clases a distancia, el ministro cambió de estrategia y empezó a presionar por un criminal regreso a clases en abril. Subrayo, en abril, cuando nos encontramos ya en los últimos días del mes de mayo y no hay posibilidad alguna de que las clases vuelvan todavía presencialmente en el corto plazo, porque estamos viendo un crecimiento intenso y sostenido del número de casos de contagio por día y de muertes al día, superando las posibilidades de cualquier hospital público del país. Habría que preguntarle quizá al ministro dónde es que tiene a sus 5 hijos estudiando, en qué colegio de este oasis están esos 5 hijos que él cree que no se van a contagiar. Pues bien, en medio de ese contexto en que no ha habido clases, ni podría haberlas sensatamente, los apoderados de los colegios particulares pagados y particulares subvencionados han comenzado a golpear las puertas de los tribunales de justicia, porque ellos, hoy día precisamente convertidos en clientes de la educación con fines de lucro por los dueños de este país, han reaccionado precisamente como haría cualquier cliente de otra mercancía, como haría un suscriptor de televisión pagada que, por ejemplo, se queda sin señal y no va a estar dispuesto a pagar las cuotas por un servicio que no ha recibido. Y entonces esos apoderados hoy día en tribunales, con toda razón, en decenas de tribunales del país y en varias decenas también de colegios, están demandando judicialmente o la nulidad del pago de las cuotas mensuales o una rebaja sustantiva de las mismas. Pero ¿acaso no se trataba, como decía Piñera, de un bien de consumo? Ahí está el resultado de esa cruzada que buscaba comercializar los aranceles de la ignorancia. Pero este escenario no concluye ahí. Si esto ya era vergonzoso hasta donde había llegado la política pública en materia de educación, se acaba de subir un peldaño extra, porque probablemente apostando a la mala memoria ciudadana, es que en medio de esta judicialización de los cobros de aranceles de escuelas que no hacen clases, aparece el superintendente de educación, Cristiano Ryan, y decir con un descaro impresionante que él rechaza llevar
de parte de los apoderados a juicio este tema y dice: esto no es una relación de cliente-proveedor. Nosotros hablamos de comunidades educacionales porque tenemos que pensar en un tema más solidario y llegar a acuerdos de forma colaborativa, declaró el personero justo ahora en una entrevista a CNN. Justo ahora que su modelito educacional de compra-venta está con razón en los tribunales de justicia. O sea, primero condenan a la población a la pérdida de los derechos sociales relativos a la educación, pero luego, cuando la inversión en ese, comillas, bien de consumo tropieza con sus propias leyes de mercado, ahí los creadores del discurso practican de urgencia una suerte de respiración artificial a la palabra solidaridad, a la palabra comunidad y a otras que con tanto entusiasmo habían estado desahuciando. Realmente es impresentable. Si un sector político del país, si un sector económico del país decidió hace décadas e impuso hace décadas al país privatizar como horrorosamente se hizo la educación, entonces lo mínimo que debieran hacer, ya que pudor no le podemos pedir, es que fueran coherentes con eso y se hicieran cargo de la basura en que convirtieron la instrucción antaño pública. ¿Cómo esa gente que ellos sin problemas llamaban clientes van a estar pagando por su, comillas, mercancía? Desde luego subrayamos la comilla en mercancía porque no es lo que entendemos por educación. No es tampoco lo que entendemos por enseñanza, ni menos lo que podemos entender por aprendizaje en cuanto a proceso social. Ahora, la semana pasada, en este mismo programa, a propósito de la ausencia de políticas públicas en cultura en el contexto de la pandemia, comparábamos lo que ocurría en Chile con lo que han hecho en favor de los artistas y de los promotores de la cultura otros países, incluyendo países vecinos. Bueno, hace unos días el ministro argentino de Educación, Nicolás Trota, ministro del presidente Alberto Fernández, sostuvo un diálogo de manera virtual con la diputada chilena y miembro de la Comisión de Educación, Carol Cariola, a propósito de qué podríamos entender por educación en contexto de pandemia. Y Nicolás Trota, el ministro argentino, parte sincerando los términos del problema. Y él dice: no podemos hablar de educación en el sentido tradicional, pero tampoco podemos pretender que lo que se puede hacer a distancia sustituye cualitativamente lo que se puede hacer como proceso en aula. Y él subraya el valor tremendo que tiene el trabajo presencial entre profesores y estudiantes, porque además, partiendo de otra premisa realista, Nicolás Trota, ministro de Educación de un país donde todos los niveles de educación son gratuitos, dice que a pesar de eso, Argentina tiene muchas desigualdades sociales, desde luego, no tantas como las que tiene Chile, pero esas desigualdades sociales se extreman, añade Trota, cuando alguien pretende reducir la educación a un proceso de distancia. Desde luego, además, acota, ellos no van a volver a clases en los colegios hasta que haya plenas garantías de que la pandemia ha sido superada y que no hay riesgo para la vida de ni un muchacho al otro lado de la cordillera. Algo bastante distinto de lo que ocurre en Chile, donde la presión ministerial para la vuelta a clases simplemente está subordinada a la presión de sus nuevos clientes. Entonces, ¿qué es lo que añade Nicolás Trota?
como para que tomemos razón de lo que está ocurriendo en este vecino país. Claro, primero se han suspendido las calificaciones, es decir, todo el proceso lectivo que tiene lugar a distancia en pandemia en Argentina está hecho a condición de haber suspendido las calificaciones, porque ellos entienden que la distancia extrema la desigualdad, no la neutraliza ni la mantiene como está, la extrema, porque en la casa de los niños pobres no están los profesores, y en las casas de los niños humildes, donde sí hay profesores, esos profesores tienen que sentarse en un computador a trabajar a distancia y no estar todo el día atendiendo a sus propios hijos. Argentina parte de esa premisa. Y eso es relevante porque al lado de suspender las calificaciones y de optar por la vida, que es lo que no ha hecho Chile, además hay otras diferencias. Por ejemplo, no hay profesorado ni trabajador de la educación alguno en argentino que haya dejado de percibir su salario o los seguros sociales asociados a una situación catastrófica como esta. Eso por una parte. Por otra, en lo que se refiere a la educación a distancia per se, repito, que no sustituye en visión de Argentina la educación presencial, la primera diferencia técnica, si se quiere, es que Argentina tiene 2 canales de televisión pública abierta que durante 16 horas al día están emitiendo los programas de contenidos unidad por unidad correspondiente a los distintos niveles formativos del vecino país. Voy a repetir, 2 canales de televisión pública abierta dedicados 16 horas al día a esta emisión. ¿Conocen los auditores algo parecido en nuestro país? Desde luego que no. Desde luego que no, y por eso es que ese experimento por internet fracasó antes de partir. Quizá lo que podemos recordar como algo análogo es hace varias décadas lo que hizo iniciativas como Teleduc en Chile. Pero en Argentina hay 2 canales de televisión abierta y pública que están todo el día emitiendo y repitiendo los contenidos de estas unidades. Desde luego que en términos de cobertura es bastante distinto hablar de educación pública y de televisión pública abierta que hablar de educación privada y de internet, ¿verdad? Ahí hay una diferencia sostenida. Pero luego, dice y nos informa el ministro Nicolás Trota, Argentina ha distribuido en todos los hogares que tienen niños y jóvenes en educación básica y secundaria 18 millones de cuadernillos con los contenidos respectivos de las unidades de aprendizaje que les corresponden. ¿Ha hecho algo parecido Chile? ¿Han recibido los estudiantes chilenos en su hogar cuadernillos análogos, siquiera más sencillos que aquellos, y en menor proporción? Nada, a la casa de los chilenos no ha llegado nada parecido a educación. Entonces, desde luego que hay diferencias. Y esas diferencias es posible, ¿verdad?, apreciarlas en estas modestas iniciativas, pero además se ha tomado otras. Por ejemplo, todo lo que sea acceso a Internet para efectos de educación a distancia, además de la televisión abierta, Argentina abrió un sitio web con acceso a Internet liberado para que los escolares puedan desde ahí trabajar también como alternativa a la televisión. Liberado de pago, repito. ¿Se ha hecho algo así en Chile? No, tampoco. Y subraya el ministro argentino, no estamos sustituyendo el proceso en aula. Entendemos que son 2 cosas completamente distintas. Y porque la distancia subraya la desigualdad social, es que hemos
suspendido completamente cualquier amago de calificación. Y lo que sí vamos a hacer es una evaluación cualitativa que nos dé un diagnóstico sobre qué situación, panorama país, arroja esto después de meses sin clases. Es bien distinto. Esa es una humilde, sencilla, pero también realista y efectiva lección que en materia de política pública de educación podemos recibir. Todavía hay harto que hacer en Chile en la materia y vaya, qué maravilloso sería si más allá de la pandemia tuviésemos un par de canales de televisión abierta y pública que pudieran dedicarse a la educación. En Argentina, además, hay 2 canales de televisión, uno público y uno privado, que tienen programas de filosofía. ¿Sí? Programas de filosofía. Uno de ellos conducido por Fernando Savater. Esas son las diferencias. Son importantes y hay que tomar nota de ellas. Donde habita mi ruiseñor, se nutre con el ruido de mi demora. Los cantos que en la calle se están plegando y el mórbido reloj mira blasfemando. Después la lluvia encumbra sus volantines y moja alguna estrella que agoniza entre violines y agolpa sus rebenques desmelenados al anca de mi potro que no ha piafado. De noche todo es claro, así en su cortina ondula una cadera que sea divina. Sacude su pañuelo la amante raza y enciende las señales por donde pasa mi atávico desvelo buscando casa. La cama donde espera mi buena moza es tibia como un vientre y es luminosa, viniendo de la lluvia y forzando puertas. Aprecio que su gana ya esté despierta. La cama donde escurro mis homenajes es donde desterramos la barrera de los trajes, es donde de algún modo su resolana se apropia de mi lengua tan soberana. Allí nos respiramos de diestra suerte, allí nos cobijamos por si la muerte, allí yo le regalo mis estertores y allí ella me devora con 1000 amores, cogiendo de mi sangre las frescas flores. Donde anida su culpa suave, es esa donde yergue su cuello mi ave, y aquella donde estira su claro modo, amándome de cerca y mordiendo todo. Su cama multiplica mi envergadura, que es llave con la que abro su opulenta sabrosura, que es fuego con el pecho, su frío afuera y avivo su gemido cuando lo quiera. Viniendo de tan lejos estoy tan hondo, tan cerca de su dentro y tan al fondo, tan árido y completo, tan estrujado, tan posesivo y pleno, tan aplicado, que cuando el nuevo día se asoma me alza.
desangrado, 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 desangrado. Y en esta sección en que pasamos revista a las noticias del mundo científico, tenemos que dar cuenta de un reciente descubrimiento. En el lago Baikal aparece la conexión más antigua que podemos conocer con los nativos de América. Utilizando la genética de la población humana, la genómica de patógenos antiguos y el análisis de isótopos, un equipo de investigadores evaluó la historia de la población de la región del lago Baikal, encontrando la conexión más antigua hasta la fecha entre los pueblos de Siberia y las Américas. El estudio, publicado en la revista Cell, también demuestra la movilidad humana y por lo tanto la conectividad en toda Eurasia durante la Edad del Bronce temprano. Los humanos modernos han vivido cerca del lago Baikal desde el Paleolítico Superior y han dejado un rico registro arqueológico. Los genomas antiguos de la región han revelado múltiples pérdidas genéticas y eventos de mezcla, lo que indica que la transición del Neolítico a la Edad del Bronce fue facilitada por la movilidad humana y las complejas interacciones culturales. La naturaleza y el momento de estas interacciones, sin embargo, sigue siendo en gran parte desconocido. El estudio recoge los hallazgos de 19 genomas humanos antiguos, recientemente secuenciados en la región del lago Baikal, incluido uno de los más antiguos reportados en esa región. Dirigido por el Departamento de Arqueogenética del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana, el estudio ilumina la historia de la población de la región, revelando conexiones profundas con los primeros pueblos de las Américas, que datan del período Paleolítico Superior, así como la conectividad a través de Eurasia durante la Edad del Bronce temprano. Este estudio revela el vínculo más profundo entre los siberianos del Paleolítico Superior y los primeros estadounidenses, asegura He Yu, primer autor del estudio. Creemos que esto podría arrojar luz sobre futuros estudios sobre la historia de la población indígena americana. Estudios anteriores han indicado una conexión entre las poblaciones de Siberia y América, pero un individuo de 14.000 años analizado en este estudio es el más viejo en tener la ascendencia mixta presente en los nativos americanos. Usando un diente extremadamente fragmentado, excavado en 1962 en el yacimiento Ust-Kiata, los investigadores generaron un genoma secuenciado por escopeta habilitado por técnicas de vanguardia en bioética molecular. Este individuo del sur de Siberia, junto con otro más joven del Mesolítico del norte de Siberia, comparte la misma mezcla genética de ancestros de la antigua Eurasia del norte y del noreste de Asia, que se encuentra en los nativos americanos, y sugiere que la ascendencia que más tarde dio lugar a los nativos americanos en América del Norte y del Sur estaba mucho más ampliamente distribuida de lo que se suponía anteriormente. La evidencia sugiere que esta población experimentó frecuentes contactos genéticos con las poblaciones del noreste de Asia, lo que dio lugar a proporciones de mezcla variables a través del tiempo y del espacio. El genoma del Paleolítico Superior proporcionará un legado para estudiar la historia genética humana en el futuro, explica Cosimo Post,
autor principal del artículo. Se necesitan más pruebas genéticas de los grupos del Paleolítico Superior de Siberia para determinar cuándo y dónde se reunió el acervo genético ancestral de los nativos americanos. Además de esta conexión transcontinental, el estudio presenta conectividad dentro de Eurasia como evidencia en genomas humanos y patógenos, así como análisis de isótopos estables. Combinando estas líneas de evidencia, los investigadores pudieron producir una descripción detallada de la historia de la población en la región del lago Baikal. La presencia de ascendencia relacionada con la estepa de Europa del Este es evidenciada a partir del contacto entre las poblaciones de la estepa del sur de Siberia y Eurasia Occidental en el preámbulo de la Edad del Bronce temprano, una era caracterizada por una creciente complejidad social y tecnológica. La sorprendente presencia de Yersinia pestis, el patógeno causante de la peste, apunta a contactos más amplios. Aunque se postuló que la propagación de E. pestis sería facilitada por las migraciones desde la estepa, los dos individuos aquí identificados con el patógeno eran genéticamente del noreste de Asia. El análisis de isótopos de uno de los individuos infectados reveló una señal no local, lo que sugiere orígenes fuera de la región de descubrimiento. Además, las cepas de E. pestis que portaba la pareja están más estrechamente relacionadas con una cepa contemporánea identificada en un individuo de la región báltica del noreste de Europa, lo que respalda aún más la alta movilidad de esos patógenos de la Edad de Bronce y probablemente también de las personas. Esta apariencia más oriental de las cepas antiguas de E. pestis probablemente sugiere movilidad de largo alcance durante la Edad del Bronce, asegura María Spirou, una de las coautoras del estudio. En el futuro, con la generación de datos adicionales, esperamos delinear los patrones de propagación de la peste con más detalle, concluye Johannes Krauss, autor principal también de esta investigación. Es una noticia muy relevante. Antiguamente, para poner esto en contexto, antiguamente, hasta hace 40 años aproximadamente, estas investigaciones de carácter paleológico se realizaban por analogía de los restos encontrados, pero desde hace 4 décadas aproximadamente se ha ido generalizando la utilización de material genético para arribar a conclusiones sobre especies de seres vivos, sobre grupos que tienen asentamientos o que han migrado de una zona a otra, y desde luego que esto es muy relevante en este caso porque en general la comunidad científica durante todo el siglo XX fue una suerte de péndulo en este tema sobre un poblamiento americano derivado precisamente de Siberia y del estrecho de Bering por el norte, o por la Polinesia, como muy audazmente planteaba en su tiempo Paul Rivet. A Paul Rivet se le cuestionó mucho el pretender que desde la Polinesia en canoas habían llegado seres humanos a América, porque se consideraba que esa travesía oceánica era absolutamente impracticable, que era imposible salir con vida de esas tormentas y entre islas que estaban entre sí tan distantes en embarcaciones tan frágiles. Pues bien, desde fines de los años 60 en adelante, esa tesis cobró muchísima fuerza porque, entre otras cosas, la lingüística antropológica estableció que la métrica y el ritmo de la poesía cantada en los pueblos fueguinos es exactamente la misma métrica y ritmo de los pueblos polinésicos a los que apuntaba Paul Rivet en su estudio.
En general se ha planteado, entonces y ahora, que ambas teorías de poblamiento americano son compatibles y son complementarias. Y este estudio, basado en la genética, viene precisamente a reforzar esa noción y traza un interesante pasaje de la historia de la humanidad, porque estudia restos de hace 14.000 años, es decir, restos que transitan entre el neolítico, la piedra pulimentada, y la edad del bronce, es decir, un estadio cultural de la humanidad en que las sociedades se complejizan y empiezan a avanzar hacia lo que más tarde vamos a llamar agricultura y hacia lo que mucho más tarde vamos a llamar ciudad.
Tengo en mis manos uno de los últimos números del boletín de Academia Libre, que es muy pertinente revisar en esta sección del programa en que conversamos sobre arte y cultura, precisamente porque aquí se aborda en la sección de páginas con historia de esta publicación el caso de Juana Catrilaf, un caso muy emblemático que subraya la problematización de las interpretaciones posibles entre culturas. En 1953, el segundo juzgado de letras de Valdivia toma el caso de Juana Catrilaf, acusada de asesinar a su abuela Antonia Millalef. Ambas mujeres pertenecían a la comunidad mapuche Cajín Paltihue, cercana al lago Panguipulli. Catrilaf, quien padecía de epilepsia, estaba convencida de que la única causante de la enfermedad era su abuela, quien además sería la responsable de la muerte de su hijo. La declaración de Catrilaf dice: «Tengo 27 años, nací en Rehueiko, no sé leer ni escribir y vivo actualmente en Cachín con José Queupumil. El mes pasado murió en forma repentina mi guagüita que tenía 21 días de nacida y yo estoy enferma hace como 7 años de eso que llaman gota coral. Últimamente me he sentido muy mal, se me hincha el estómago, como si estuviera embarazada y me vinieran vinagreras. Por eso fui donde una médica para que me curara y ella me dijo: te hicieron un mal, para que te mejores tienes que matar a la bruja y beber su sangre. Yo maté a mi abuela porque era bruja. Me tenía enferma y mi guagüita murió inmediatamente después que un perro colorado pasó frente a la casa. Con sus brujerías estaba acabando con la raza indígena y yo la maté para terminar con todo eso y también para mejorarme». Esta declaración de Juana Catrilaf está contenida en el libro Brujas y Hechiceras de Sonia Montesino, publicado por el CERNAM el año 1994. En la convicción de que la calcu o bruja era un peligro para la comunidad, el 14 de febrero de 1953, Juana Catrilaf siguió a su abuela hasta las orillas del río Pichirrehueco, se abalanzó sobre ella, tomó una piedra y con un golpe en la cabeza la mató. Luego bebió la sangre que emanaba de la herida y comenzó a sentirse mejor. Otros miembros de la comunidad también acusaron a Antonia de bruja. En la perspectiva de la jueza María Mardones, comillas, la reo ha recurrido a circunstancias del todo ilógicas y ajenas a la mente normal y civilizada, pero como esos mismos defectos de su discurso podrían proceder de causas excluyentes de su imputabilidad o culpabilidad, es menester examinarlas a fin de formarse un juicio sobre la responsabilidad de la inculpada. Así señala la jueza, como bien recoge la revista Jurisprudencia en su número 52 de agosto de 1955. Así, la magistrada organiza un equipo para responder las siguientes interrogantes: si la versión de la reo es verosímil, si la actitud corresponde a las supersticiones de la comunidad en la que la imputada había vivido y si en tales condiciones la acusada ha actuado en defensa de su persona y de su ambiente. Las respuestas se resumen así: la versión es verosímil, pues está de acuerdo con las creencias milenarias del pueblo mapuche sobre la brujería. La actitud del reo y la convicción de que debía matar a la que le hacía el mal y beber su sangre corresponde a las supersticiones existentes en la comunidad en la que la acusada ha vivido. Finalmente, la acusada ha perpetrado el asesinato, pues éste ha pretendido ser un medio de defensa de su persona y de los demás miembros de su comunidad. Por lo tanto, en el hecho
ella ha sido instrumento de la voluntad colectiva. Luego, la jueza lee la sentencia. La reo no obró dolosamente porque, coaccionada por sus tradiciones, no estaba en condiciones de representarse la ilicitud de su acto. Ha sido incapaz de obrar con libertad e inteligencia frente al imperativo biológico de su propia conservación, amagada por actividades de la oxisa que ella, la reo, estimaba capaces de dañarla y debe absolvérsela de su acusación. Consigna el fallo en la misma revista de jurisprudencia de 1955, para este caso que se retrotrae 2 años antes. No solo entonces, sino que hoy día este es un caso judicial sumamente emblemático, porque a partir de lo que ocurre en tribunales y en el hecho que se relata, la reflexión que se hace entonces como ahora dice relación con cómo las diferencias culturales entrañan una valoración distinta respecto de las intenciones. Lo que se estima un delito tiene por condición en el derecho justamente un principio de intencionalidad. A diferencia de este caso, donde la jueza absuelve a esta joven, en la época de la colonia, muchísimas mujeres mapuche fueron encausadas, procesadas e incluso derivadas al virreinato del Perú, acusadas de brujería. Cuando ellas preguntaban si era verdad lo que se decía en su contra, ellas mismas señalaban: yo hice eso y yo dije eso. Ellas no hacían nada para desmentir la acusación, porque en el ámbito de su cultura eso era no solo lo pertinente, sino que también lo legítimo. Y sin embargo, eran condenadas finalmente en pleno uso y abuso de la Santa Inquisición. Es como si un pueblo originario pretendiera abrir proceso y condenar a los huincas por creer en un Dios y seguir los mandatos bíblicos. Esta reflexión, no solo respecto de lo que ocurrió el año 53, ni de lo que ocurrió mucho antes en la colonia, sino que el día de hoy debiese ser el espíritu que anime la interpretación de los jueces cuando alguna de las aristas del así llamado conflicto mapuche, que no es más que la expresión del arrebato centenario de tierras a los pueblos originarios, llegue a los tribunales. Pero eso no ha obrado así en el último tiempo. Las comunidades mapuches defienden lo que les es absolutamente propio. Sin embargo, la vara con la que son juzgados cuando sus causas llegan a los tribunales es simplemente el sesgo de una cultura interesada en defender una propiedad que en rigor pertenece a otros. La palabra cobra vida cuando entramos a la mar, la misma barcaza que antes nos privó de libertad, hace el camino de vuelta, ay, que nos llevará. En el destierro lejano
quemaba una interrogante: ¿cómo es la libertad? No puedo el rostro encontrarle. ¿Cómo es la libertad? No puedo el rostro encontrarle. La libertad eres tú, son tus ojos y tu pelo, es la leche de los niños, es la bandera del pueblo, es buenos días señora, es el tranvía o el cerro, es el canto esperanzado, es Neruda en el desvelo. Libertad es el papel, complemento de mis versos, es el abuelo sentado, la pala del pirquinero, es el aire, son las flores, es el viaje de regreso, es el marinero errante o el que se quedó en Quintero, es la noche y es el vino, es el mantel recién puesto, es el hombre trabajando en la fábrica o en el puerto, es la esencia de los libros, es el silbido del viento, es no poder decir nunca que la libertad ha muerto, es no poder decir nunca que la libertad ha muerto. Concluye aquí, en Radio Nuevo Mundo, esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.